Y esta palabra que el Señor nos regaló en esta tarde nos habla acerca de cómo el Espíritu Santo, cuando viene sobre una persona, Él quiere mudar totalmente la vida de esa persona. Él quiere transformarla, Él quiere mostrar esa plenitud de su Espíritu sobre esa persona, cambiando totalmente lo que hace, lo que piensa, cómo actúa. Hace 8 días el Señor nos regaló una palabra también que se llamó Camino y Destino, que fue algo muy tremendo, porque era el Señor guiándonos y dirigiéndonos si nuestros pasos nos están guiando realmente a cumplir ese propósito divino. Y dice hoy la palabra 1 Samuel 10, versículo 5 en adelante. Padre, hoy leemos tu palabra en el nombre de Jesús y pedimos, Señor, habla en nuestro corazón en esta tarde, ministranos, Señor, y que sea tu presencia hoy en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenido, Fernandito. Dice la palabra del Señor, 1 Samuel 10:5. Después de esto, llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Amén y amén. Me gustaría que repitieran conmigo esta última parte del versículo 7. Cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que viniere a la mano, porque Dios está contigo. Amén. Algo tremendo que sucedió, yo te había pedido una imagen, no se pudo esa imagen. Muchas gracias, Dios te bendiga. Cuando algo poderoso que sucede, cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona, es lo que dice aquí la palabra, esa manifestación y esas señales que se manifiestan precisamente en esa persona, donde el Espíritu de Dios reposa, donde el Espíritu de Dios viene, toca a esa persona, la cambia, la transforma. Estaba hablando con algunas de las personas que fueron al encuentro y me impactaba, porque ahí es donde uno ve las señales del Espíritu de Dios, donde el Señor se manifiesta y muestra que algo sucedió en esa persona, porque recordemos que el que cambia es el Espíritu Santo. El que cambia no es el líder, el pastor, el amigo, el familiar. El que cambia es el Espíritu Santo. Y algo tremendo que sucedió aquí en este capítulo de 1 Samuel, y lo comparaba con lo que sucedió en el encuentro, es precisamente esas manifestaciones. Saúl, que fue escogido por Dios para liderar el pueblo de Israel, hubo un momento donde él llegó a un lugar donde había un campamento, y dice la palabra que estaba en un lugar, en una guarnición donde habían varios profetas, y cuando llegó a ese lugar, él empezó a hablar en lenguas, él empezó a profetizar, él empezó a ver ese movimiento del Espíritu, y dice que aún él hablaba como los profetas que estaban en ese lugar. Y ese fue el día en que Saúl fue ungido por el Espíritu Santo. En ese momento se vieron esas señales y era esa manifestación del Señor sobre la vida de Saúl. Pero cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona, el propósito del Señor es mudarlo totalmente. Es que su corazón, su vida tenga una transformación, sea diferente, ya no sea igual, que cuando se levante aún de las aguas
de ser bautizado, sea una persona totalmente diferente. Va a hablar diferente, sus costumbres van a ser diferentes. Las personas que están alrededor se van a dar cuenta, uy, algo pasó en esta persona. Uno de los testimonios, como les decía ahorita, es de una de las jóvenes que fue al encuentro, y ella decía que apenas llegó el encuentro ya empezaron a hacerle invitaciones a fiestas, y ella decía, no, es que yo ya no voy a ir a fiestas porque algo pasó en mí. Yo fui tocada por el Señor, tocada por el Espíritu Santo en mi alma, en mi espíritu, y yo ya no quiero estar en esos lugares. Y me parecía algo tremendo, porque ese es el Espíritu Santo. Esa es la manera como el Espíritu de Dios transforma y muda el corazón de las personas. El que tomaba ya no toma, ya no va a tomar más. El que era un hombre adúltero ya no va a adulterar más, porque su corazón y su vida van a empezar a ser mudados. Pero mira lo tremendo que sucedió, porque había una costumbre en el tiempo del Señor Jesús, y era que mientras Jesús caminaba con sus discípulos, y esto me gustó mucho, dice la palabra que Él les enseñaba en el camino. Jesús no se detenía exactamente en algún lugar, aunque había momentos donde Jesús lo hacía, donde Él se sentaba, predicaba la palabra, pero mira lo tremendo que sucedía. Cuando Jesús caminaba con sus discípulos, y dice la palabra que había lugares y trayectos que eran muy lejos, donde Jesús caminaba, yo decía, tremendo el Señor caminando y con sandalias. Hoy en día uno, gloria a Dios, tiene buenos tenis para caminar y uno no se cansa, ¿cierto? Digamos, don Fernandito, Pili, que vienen desde abajo, ustedes tienen sus buenos tenis, y bueno, eso amortigua como el dolor un poco de los pies. Imagínense uno caminando en chanclas, pero Jesús lo hacía, y Jesús caminaba con sus discípulos, les predicaba la palabra, pero había momentos que Jesús se detenía cuando quería hablarles algo especial. Cuando Jesús tenía algo muy profundo para sus discípulos, les decía, nos vamos a sentar acá porque quiero hablarles algo, quiero enseñarles algo. Y Él lo hacía no con todo el pueblo, sino solamente con sus discípulos, cuando Él quería enseñarles algo especial. Y eran, como les decía, largos esos trayectos. Dice la palabra que había momentos que caminaba desde Galilea hasta Jerusalén. Y mientras Él lo hacía, había algo particular en Él, en la manera como Jesús lo hablaba, en la manera como Jesús enseñaba a sus discípulos, porque dice la palabra que Él caminó 3 años con sus discípulos, o sea, estuvo compartiendo con ellos 3 años. Y en esos 3 años, Jesús les enseñó muchas cosas a ellos, los preparó, les alentó el corazón, les sembró en su corazón momentos que ellos tal vez nunca iban a poder olvidar. No sé si ustedes han tenido momentos en el Señor que ustedes dicen, wow, yo nunca voy a olvidar, por ejemplo, mi encuentro. O hay momentos en los que he sentido la presencia del Señor tan profundo que son momentos que uno dice, yo no los voy a poder olvidar porque se quedaron en mi corazón. Y eso fue lo que hizo Jesús. Jesús permitió y compartió con sus discípulos momentos muy extraordinarios que sus discípulos nunca olvidaron. Pero lo que más el Señor hacía era enseñarles a depender de Dios, enseñarles a confiar en el Señor. Les enseñaba a que ellos no se apartaran de ese lugar secreto, que siempre que tuvieran alguna necesidad, alguna dificultad, algún problema, ellos corrieran a la presencia de Dios. Y allí había un lugar que se llamaba el cenáculo, que era el aposento alto, que fue la última vez que Jesús compartió con sus discípulos. Fue en ese momento donde ya el Señor habló con ellos y les dijo ya esos últimos acontecimientos, lo que iba a suceder con Él. Y Él hizo que sus discípulos descansaran en ese lugar, y allí Él les abrió su corazón. Bueno, yo voy a ser entregado. Algunos lo entendieron, otros no lo entendieron, pero hubo un momento en el que Jesús quería enseñarles algo especial, y era aprender a depender de Dios, a depender del Espíritu Santo,
aprender a depender de esa confianza, aprender a descansar en Dios, cualquiera que fuera su dificultad, su problema, su situación. Necesitamos aprender a descansar en el Señor. Últimamente muchas personas no lo hacen y vienen consecuencias terribles, porque es allí donde el enemigo obra, es allí donde el enemigo y Satanás vienen, roban, matan, destruyen, y ese es el propósito de Satanás, venir y destruir el propósito de Dios, destruir la familia. Entonces, todas las cosas que Jesús les hablaba, que Jesús les enseñaba, Él procuraba siempre que ellos la recordaran. Por eso Él hacía como un pare. Él iba caminando con sus discípulos, les hablaba, les predicaba, pero había un momento y les decía: vamos a esperar. Quiero tener un tiempo de intimidad con nosotros, con ustedes. Y es lo que nosotros necesitamos entender hoy, esos tiempos de intimidad, donde es allí donde el Espíritu Santo viene a nosotros, muda nuestro corazón, nos transforma y nosotros nos hacemos dependientes del Señor. Amén. Cuando vino el Espíritu Santo, Él se empoderó de cada uno de los discípulos de Jesús. Cuando Jesús ya no estuvo con ellos, cuando ya pasó el tiempo en el que Jesús compartió con ellos, ya llegó ese momento donde el Espíritu Santo empoderó a los discípulos de Jesús. ¿Para qué los empoderó? Para que ellos fueran y salieran, para que ellos fueran y llevaran la palabra de Dios. Pero hay algo que nosotros necesitamos saber sobre el Espíritu Santo, y es que el Espíritu Santo no viene a una persona solamente de paseo, solamente por un ratito. El Espíritu Santo viene a quedarse con nosotros. Él viene a quedarse en tu casa, Él viene a quedarse en tu hogar, Él viene a quedarse dentro de tu familia. Él no quiere venir y, ay, no, tan bonito, tan chévere, se siente esa presencia del Señor, qué bonito que el Señor me ministra, me habla. No, Él quiere quedarse. Y depende de nosotros si nosotros le permitimos a Él que se quede con nosotros. O le decimos: Espíritu Santo, estoy ocupada, o Señor, ahorita no tengo tiempo, y lo dejamos a un lado y lo dejamos ahí atrás. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, y estamos hablando que el Espíritu de Dios es una persona, Él no es una energía. El Espíritu Santo no es algo que tú sientes hoy y ya mañana se te olvidó. No, es algo que debe permanecer contigo, que debe permanecer en tu vida, en tu corazón, porque el Espíritu Santo es esa persona, y es la persona más hermosa y más grande de todo el universo. Es quien gobierna. Es el Señor Jesús, pero es el Espíritu Santo quien gobierna nuestras vidas. Es el Espíritu Santo quien cambia todo, quien transforma todo. Yo no sé, pero cuando nosotros estamos adorando, no sé a cuánto les ha pasado, pero cuando nosotros estamos adorando acá al Señor, yo me meto en la presencia del Señor y puedo sentir esa consolación, puedo sentir esa paz, puedo sentir esa tranquilidad. El domingo nos pasó algo muy tremendo, y fue que el Señor nos habló acerca de lo que era la consolación. Hay momentos donde nosotros necesitamos ser consolados. Hay momentos donde nosotros necesitamos sentir como esa palmadita del Señor en la parte de nuestro hombro. Decir: yo estoy contigo, yo te ayudo, yo estoy ahí para alentarte, para ayudarte, para socorrerte. Y una persona que entró un momento, yo digo que el Señor permitió que entrara aquí un momento por algo, y venía atacada llorando, atacada llorando. Y cuando estábamos en el momento de la adoración, ella empezó a calmarse. Y bueno, se tuvo que salir como después de que terminó la adoración. Pero ella le decía, creo que fue a Jazz, que le dijo: yo cuando salí de aquí sentí una paz y una tranquilidad. O sea, el Espíritu Santo la trajo por un momento a este lugar a traerle consolación, a calmar su corazón, a traer paz y refrigerio a su corazón. Entonces mira lo que hace el Espíritu Santo, mira lo que hace el Señor Jesús. Trae sanidad, trae libertad, trae restauración sobre nosotros. Él transforma todo.
Él cambia todo. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender en este tiempo. Necesitamos entender que el Espíritu Santo vino acá a la tierra a mudar nuestro corazón. El Espíritu Santo vino aquí a la tierra a transformar lo que estaba en caos, lo que estaba mal, lo que estaba desordenado, como dice la palabra en Génesis, lo que estaba desordenado y vacío, el Señor lo vino a cambiar, el Señor lo vino a transformar. Pero nosotros necesitamos, como dice la palabra, hacerle habitación, hacerle un lugar, que Él se quede con nosotros, que Él no se vaya. Señor, te necesitamos que tú hagas algo, necesitamos, Señor, que tú te glorifiques, necesitamos, Señor, sentirte. Como hay una adoración hermosa de avivamiento, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Espíritu Santo? Y tal vez Él está ahí, pero nosotros no nos hemos dado cuenta, porque tal vez en muchas ocasiones estamos tan ocupados que le hemos dado la espalda. Y mira lo que dice el Salmo 104. Salmo 104, versículo 29. Dice la palabra del Señor: escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre, alégrese Jehová en sus obras. Mira lo tremendo que dice acá el Señor. Dios es el dueño de todas las cosas. El Señor es el que transforma. El Señor es el que da el hálito. Si saben qué es el hálito, es el aliento. Si no fuera por el Espíritu de Dios, nosotros quién sabe dónde estábamos. Tal vez no tendríamos vida, tal vez estaríamos sin ese aliento. Pero dice el Señor, Él esconde su rostro, se turban los que les quitas el hálito. ¿Cómo están las personas cuando están lejos de Dios, separadas de Dios, en angustias, en problemas? Muchas personas que no saben qué hacer y piensan que quitarse la vida es la mejor solución, porque no está el hálito. Ellos pueden tener respiración física, vivir, pero cuando no está el aliento de Dios, cuando no está el aliento, la presencia del Señor, es como si estuvieran muertos. Son como muertos vivientes, que ya lo hemos hablado en varias ocasiones. Pero dice el Señor que cuando Él derrama ese aliento, cuando el Espíritu Santo derrama ese aliento de vida, es allí donde nosotros, gracias, es allí donde nosotros vivimos, tomamos fuerzas, retomamos esas fuerzas. Y a mí me ha pasado cuando yo estoy en alguna situación difícil, en alguna dificultad, en algún problema, yo voy a la presencia del Señor. Y allí en la presencia del Señor como que siento ese hálito. Vuelve ese aliento de Dios a mi vida, vuelven esas fuerzas. Es como ese toque divino que dice la palabra del Señor. Mira lo que dice el libro de Hechos, capítulo 2, Hechos 2:4. Dice el Señor: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y esto habla del toque divino. Este fue el momento cuando el Espíritu Santo tomó a sus discípulos, a los discípulos de Jesús, y ellos empezaron a hablar en lenguas, en diferentes lenguas, pero era el Espíritu Santo trayendo ese aliento sobre ellos, porque los estaba preparando para la tarea que ellos tenían que hacer. ¿Sí sabían que el Espíritu Santo nos prepara? ¿Saben por qué el Espíritu de Dios nos unge a nosotros? No es para que, ay Señor, yo hablé en lenguas, yo me quebranté, yo sentí la presencia de Dios. No, es muy hermoso y es algo poderoso y glorioso, pero Dios nos unge para salir, Dios nos unge para ir y llevar ese aliento de vida a otros, aquellos que no conocen al Señor, aquellos que están en angustia y en depresión, aquellos que están en enfermedad. Cuando el Espíritu toca a alguien,
dice la palabra que cambia su lenguaje, cambia su manera de pensar, cambia todo lo que le rodea. No sé si usted ha visto o ha sentido que cuando somos ungidos nosotros ya no amamos el pecado, ya miramos al pecado de lejos, ya no nos gusta, ya no nos agrada. Escuchamos a una persona que es grosera y como que nos incomodamos, ay, como que, uy, Dios mío, nos provoca meterle un tapón en la boca. No sé si les ha pasado o solo me pasa a mí, ¿cierto? Es que es algo feo, suena feo. Cuando tú escuchas esas palabras incorrectas, cuando escuchas gente hablar solo quejándose, hablan mal, mira cómo está el país, mira cómo está esto, como que uno, no, nosotros somos vida, tenemos el aliento de Dios, tenemos el aliento del Espíritu Santo, y cuando tú sientes esa incomodidad, cuando tú te sientes incómodo en esas situaciones, es porque el Espíritu Santo ya está en tu corazón. Y eso es una señal de parte de Dios, de que el Espíritu Santo está en tu vida, está en tu corazón, y que tú necesitas salir y mostrarle a otros. Yo quiero mostrarle al Señor a otros. Yo quiero enseñarles que Dios puede cambiar también su vida, su casa, su familia. Amén. Entonces, es el Espíritu de Dios quien nos muestra sus maravillas. Es el Espíritu de Dios quien cambia y transforma nuestra condición y lo que nosotros estamos viviendo. Mira lo que dice Hechos 4. Hechos 4, versículo 31. Amén. Porque estas son las señales que se manifestaron, y aquí en el libro de Hechos es donde más Lucas habla acerca de esas manifestaciones del Espíritu y cómo el Espíritu se movió de diferentes formas y en diferentes personas de manera diferente, trayendo esa transformación. Dice Lucas 4:31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Mira lo tremendo. ¿Qué es ese denuedo? Ese denuedo es esa manera cuando nosotros hablamos con el fuego de Dios. Dice la palabra, y el lugar fue lleno de la presencia del Señor, y todo el lugar tembló, y los que estaban allí hablaban con denuedo la palabra de Dios. Una señal o otra señal de que el Espíritu Santo está en ti, en tu casa, en tu familia, en tu ciudad, en tu congregación, es porque hay esa sed de Dios por ir y llevar la palabra del Señor, por ir y llevar el Evangelio de Dios, de que el fuego esté en tu vida, el fuego de Dios esté en tu corazón, en tu boca, y tú empiezas a desatar esa palabra. Entonces tú llegas a avivar un lugar, tú llegas a avivar, y avivar ¿qué es? Es llevar esos fuegos pequeñitos, es ir a avivar esas pequeñas casas, esos pequeños lugares donde hay muerte, donde hay destrucción, donde hay pobreza. Y aquí han llegado muchas personas con muchas necesidades. Mi hogar se está destruyendo, mi hijo no quiere volver a la casa, mi familiar está en las drogas. Esa es la oportunidad que nosotros tenemos, Señor, empezar a orar por ellos. A veces pensamos, no, yo le predico, pero es que él no quiere. ¿Qué hago? Empiece a orar por él. Empiece a orar por él. Y créame, exactamente, ore. Y créame que va a haber un momento, porque a veces nuestras palabras cargan y cansan. Nuestras palabras cansan y cargan a veces a la persona. Yo no quiero. Pero cuando tú llevas a esa persona a la oración, esa persona viene y te dice, necesito de Cristo, necesito del Señor, necesito ser transformado. Mira lo que dice Hechos 5. Dice el versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así que de hombres como de mujeres. Me impactaba esta parte.
Dice el Señor, Él nos empodera. Mira lo que hace el Espíritu Santo, porque es otra señal que el Espíritu de Dios hace en medio de nosotros o hace sobre nuestras vidas. Él nos empodera y trae ese crecimiento espiritual en nosotros. Entonces ya hay una sed muy grande en nosotros por llevar la palabra del Señor, por hacer que esa otra persona conozca del Señor, que esa otra persona sea consolada, que mi amigo sea consolado, que mi vecino sea consolado, que mi familiar sea consolado. Amén. A veces nos sucede que nosotros venimos orando, nosotros estamos en un tiempo de oración, precisamente como les decía, se creó ese grupo de intercesión para estar orando por las personas que no conocen del Señor. Y a veces nos sorprenden que llegan y nos dicen, oiga, yo llevo orando por esta persona hacía rato y había dejado de llamarla, y de un momento a otro llega. Pero es el Señor, es el Espíritu Santo quien coloca esa convicción en el corazón. El Espíritu Santo muda todas las cosas aún en la iglesia, el lenguaje, nuestra mirada, la manera como nosotros actuamos. Mira lo que dice Hechos 11, versículo 3. Dice el Señor, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en un éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Versículo 6. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo, y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Amén y amén. Esta es una historia tremenda, no sé si la han escuchado. Pedro se encontraba en la terraza de su casa y vio una visión del cielo donde venía un lienzo que es como una cobija, digámosla grandísima, una cobija para tapar a Kira. No, mentiras. Y esa cobija bajaba del cielo y dice la palabra que dentro de la cobija venían animales cuadrúpedos y animales que bíblicamente eran inmundos. Cuando la visión que vio Pedro, escuchó una voz que le dijo, Pedro, mata y come. Y resulta que Pedro era muy comprometido con el Señor y muy radical en cosas. Y él decía, no, Señor, yo no voy a comer cosa inmunda. Pero el Señor se refería, esto era algo espiritual, pero el Señor se refería, nosotros no podemos hacer diferencias. Nosotros no podemos hacerle el pare o el quite, tal vez a esa persona que está bien necesitada. Y, ay, no, es que ese es el borracho del barrio. Ay, no, qué pereza. No, tal vez el Señor te lo colocó ahí por algo. Y el Señor le dice, no llames cosa inmunda lo que yo he santificado. Y tal vez el Señor escogió a ese borracho, el Señor escogió a ese hombre, o a unos mismos de tu casa. El Señor lo escogió por algo. Tal vez Dios te está animando en algo con Él y te lo está colocando para que tú clames y no dejes de clamar, no dejes de orar, no dejes de interceder, no dejes de creer, visualices que Dios va a obrar en Él. Pero el Espíritu Santo, Él muda todo lo que nosotros pensamos que es imposible, Él lo hace. Para el Señor no hay nada imposible. Y me gustó algo que mi esposo venía repitiéndonos en estos días, era ora, no dejes de orar, no dejes de orar, no dejes de clamar, no dejes de creer, porque el Espíritu Santo es el que tiene el control de todas las cosas. Él muda los tiempos, Él muda el corazón,
y Él tiene el momento, la hora, el tiempo justo para transformar esa vida, para transformar ese corazón, para transformar todo lo que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Pero el Espíritu de Dios lo hace porque ese es el trabajo de Él. El Señor Jesús dijo: es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, porque Él es el que nos va a convencer, Él es el que nos reargulle, Él es el que transforma. Las personas que sean más duras de corazón, créanme que son las personas que más rápido llegan al Señor. A veces no lo creemos, pero así es. Son las personas que más son transformadas, las que más se quejan contra Dios, las que más murmuran contra Dios, son las personas que más llegan primero al Evangelio. Y lo he visto, lo he comprobado, lo he vivido en mi vida, en mi casa y en mi familia. Entonces, no hay nada imposible para el Señor. Hay una ruta apartada para cada uno de nosotros. Y esa ruta está en la agenda del Señor. El Señor puede cambiar ministerios, el Señor puede cambiar tu familia, el Señor puede cambiar esta ciudad. A veces nos levantamos y miramos a un San Antonio lleno de incredulidad, de frialdad, de desolación. Vemos un San Antonio a veces que uno dice: ay, Dios mío. Pero Dios nos ha enseñado a mirarlo con los ojos de la fe. Nos ha enseñado a amarlo, nos ha enseñado a mirarlo de manera diferente, nos ha enseñado a orar por la gente, a orar por la necesidad de ellos, a mirar la condición en la que ellos están. Entonces, a veces nosotros necesitamos cambiar también nuestro lenguaje, nuestra comunicación con el Espíritu Santo. Entender que el Espíritu Santo quiere ser nuestro amigo y Él quiere habitar en medio de nosotros, amén. Pero hay algo tremendo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros, y es volver a esa manera primitiva, a la antigüedad, que el Espíritu Santo vuelva a soplar sobre nosotros. Y ese volver a soplar significa volver al comienzo, volver a creer, porque a veces nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra confianza se desvanecen, se deshacen en medio de nosotros. Y dice la palabra en Juan 3 que el viento sopla de donde Él quiere, no oímos su sonido, mas ni sabemos de dónde viene ni a dónde va. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nosotros no lo podemos palpar, no lo podemos ver físicamente, pero Él está ahí y Él nos está volviendo a enseñar a volver al comienzo, a volver al inicio, a decirle: Señor, necesito nuevamente que tú seas el dueño y Señor de mi vida. Si tal vez a veces se nos olvida que eres el dueño y Señor de nuestra vida, en esta tarde le vamos a pedir eso al Señor. Le vamos a decir: Espíritu Santo, Señor Jesús, que tú vuelvas a ser ese dueño y Señor de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestro hogar, que nosotros podamos, Señor, ser como tus discípulos, caminar con Jesús, caminar con Él, escuchar su voz, tener esa sensibilidad en nuestro corazón, que Él vuelva a soplar sobre nosotros, que Él vuelva a soplar sobre nuestros hijos. A veces vemos como casos perdidos el no poder ver esa restauración total en nuestros hogares y decimos: no, Señor, aquí ya no hay nada que hacer. No, el Espíritu Santo quiere volver y soplar sobre nosotros. Y hay algo muy hermoso que encontré, y dice la palabra que había un momento donde se celebraban las fiestas del tabernáculo, y el Señor Jesús iba a esas fiestas. Al Señor Jesús le gustaba ir a esas fiestas, pero a mirar la gente, a observar la gente, y más que eran celebraciones para Dios. Pero dice que en especial esta fiesta, que era fiesta del tabernáculo, duraban 7 días, porque me encantaba lo que hacían allí, porque dice que levantaban sus tiendas por 7 días. Y ellos lo hacían porque estaban recordando, era una tradición del pueblo de Israel, porque dice que en esos 7 días ellos recordaban cómo levantaban sus tiendas en el desierto. Entonces por 7 días la gente sacaba las cosas de su casa, iban y armaban las tiendas y traían cosas de su casa a las tiendas y vivían 7 días
durante lo que duraba esta fiesta. Pero había un momento, eso dicen los teólogos, que esto se celebra más o menos entre septiembre y octubre. ¿En qué mes estamos? Estamos en septiembre. Yo decía, wow, tremendo, me gustó esta nota, porque decía que Jesús llegaba prácticamente en el último día, en el séptimo día, porque algo especial sucedía. Y era que en ese último día, que era el día más importante por lo que se hacía, dice que en Jerusalén tenían una costumbre, y era que bajaban de un torrente unas tinajas de agua. Los sacerdotes bajaban a esos torrentes y traían sus vasijas para llenar de ese torrente sus vasijas con agua, y esa agua tenía un significado especial. Mira lo que dice el libro de Isaías, versículo 12. Isaías, capítulo 12, del 1 al 3. Dice la palabra del Señor: y en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. ¿Qué nos hablaba el Señor estos días? De la consolación. Y aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es de Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Mira por qué Jesús iba al último día. El agua en la Biblia tiene un significado, y es el Espíritu Santo. Y es en esas aguas donde el Espíritu de Dios quiere que nosotros nos sumerjamos. Es en esas aguas del Espíritu donde el Señor quiere que nosotros traigamos de esos torrentes de agua sobre nosotros. Y algo tremendo que sucedía en ese último día, porque aquí lo dice en el versículo 3 de Isaías, dice: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. ¿Quién es la salvación? En hebreo, Yeshua significa salvación. Y algo tremendo que sucedía, porque este versículo era el mismo Jesús. Esta última palabra, el versículo 3, hablaban de Jesús. La gente, cuando venía a tomar de esas aguas, de ese torrente, eran esas aguas de salvación. Y hoy tal vez nosotros necesitamos tomar esas aguas de salvación, tal vez una vez más, porque el Señor es un Dios de amor, un Dios de misericordia, y Él dice que siempre Él está ahí al pendiente de nosotros, esperando que nosotros volvamos nuestro corazón a Él, volvamos a esa salvación, volvamos al Salvador. Y dice también que hacían un cántico. En ese momento ellos hacían un cántico con este capítulo de Isaías 12, hacían un cántico y declaraban que Jesús es la salvación. Yeshua es nuestro Salvador. Y ahora mira lo que dice Juan 7:37. Juan capítulo 7, versículo 37. Dice la palabra del Señor, y esto lo declaró el Señor Jesús. En el último y gran día de la fiesta, que fue lo que acabamos de leer o de hablar, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, ¿cuántos tienen sed? Amén. Pero no del agua, el botellón, sino de Jesús, del Espíritu Santo. Dice: si alguno tiene sed, vengan a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ¿qué? Aguas de agua viva. ¿Y esas aguas qué significan? Aguas de salvación, aguas de restauración, aguas de empoderamiento, aguas que restauran, que vienen a vivificarte, aguas que vienen a transformar tu vida, tu hogar, tu familia, tu ciudad, el ministerio, la iglesia. Son esas aguas que nosotros necesitamos tomar una vez más para llenar nuestro corazón. Yeshua, el Salvador, Jesús,
está aquí nuevamente para recordarnos a nosotros que Él es nuestro Salvador, que Él es esa fuente de agua viva, que Él quiere llenar nuestros cántaros, que Él quiere llenar nuestras vasijas, que nos cansamos, que nos desalentamos, pero que el Señor quiere volver y llenar esos torrentes de agua para salvación de cada uno de nosotros, para salvación de San Antonio, para salvación de nuestros hijos, para salvación de nuestras familias. Es el momento de nosotros volvernos a levantar y tomar de esos manantiales de agua viva. Y mira lo que dice Gálatas, ya vamos a terminar, Gálatas 5:16, porque hay algo tremendo que el Señor nos quiere enseñar en esta tarde. Necesitamos ser radicales, necesitamos ser fuertes, necesitamos vivificarnos en el Señor. Dice Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuántos saben que nosotros nos enfrentamos a grandes luchas todos los días? Dice el Señor, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuántos quieren que oremos para que el Señor quite esas luchas que hay en nuestra carne? Decía una mujer de Dios, o sea, usted ya tiene preparada su carta de función, sus cosas, porque ya sabe que se va a ir con el Señor, ¿sí? Y decía, mentira, porque resulta que nosotros no podemos orar para que el Señor detenga estas luchas, porque todos los días vamos a tener luchas, todos los días, cada día van a haber momentos de alegría, van a haber momentos de gozo, van a haber momentos de tristeza, ¿cierto? Hay días que son, wow, la gloria del Señor está pero hay días en que no. Pero el Señor dice, no satisfagáis, andad en el Espíritu. Cuando tú andas en el Espíritu de Dios, puede venir el enemigo a tocar tu vida, a tocar tu corazón, a tratar de derrotarte, a tratar de destruirte, a tratar de desanimarte. Pero cuando tú andas en el Espíritu, tú eres fuerte, tú eres valiente. Tú dices, Señor, gracias porque tú estás conmigo. Tu Espíritu me vivifica. Por eso es importante que nosotros tengamos comunión con el Señor todos los días. Por eso es importante que nosotros vayamos a la fuente de agua, como decía aquí el Señor Jesús en Isaías 12. Porque Él es el agua viva. Jesús es la salvación. No es lo que nosotros queremos. Nosotros no debemos andar por lo que vemos, sino debemos andar por fe, por lo que Jesús ya declaró sobre nosotros, por lo que el Señor ya declaró sobre nosotros, porque el Señor nos vivifica. Y por último, mira lo que dice Primera de Timoteo 1, versículo 19. Primera de Timoteo 1, versículo 19. Manteniendo la fe y buena conciencia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Mira lo tremendo que sucede en nuestra conciencia, porque cuando hay una palabra que dice el Señor que si tu conciencia no te acusa, pues uno fresco va por la vida, hace las cosas y mi conciencia no me acusa, mi corazón no me acusa, pero el corazón de Dios sí. Así que nuestra conciencia nosotros debemos conservarla en Dios, porque a veces el Señor nos muestra cosas y hay algo que se llama la intuición, que está en la conciencia. Entonces, cuando tú sientes hacer algo pero no estás seguro, tú tienes que mirar si es el Espíritu Santo quien te está guiando o es tu conciencia humana, tu conciencia carnal, la que te está guiando, la que te está diciendo. Nosotros necesitamos estar sometidos en el Señor, que nuestra conciencia, que nuestra vida sea guiada por Dios, sea guiada por el Espíritu Santo. Amén. Así que vamos a orar, porque se me están durmiendo y el que empezó con el sueño fue Akira.
Kira, despiértate, tú que duermes y te alumbrará Cristo. Amén. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él avive nuestro corazón, despierte nuestro corazón, mude lo que necesita ser mudado en nosotros. Que el Señor sea obrando en nuestras vidas, en nuestras familias, que el Señor sea obrando en nuestros hogares, que el Señor sea transformando a través de su Espíritu lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Amén. Les invito a que nos pongamos en pie, Padre. Yo te doy gracias, Espíritu Santo, en esta tarde, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, Señor, por tu palabra, Señor Jesús. Hoy te pedimos, Señor, sacia nuestra sed. Sacia nuestra vida, Señor, con tu presencia, Señor. Enséñanos en esta tarde, Señor, a ser mudados, a ser transformados, a ser guiados por tu Espíritu, Señor. Señor, que tu obra poderosa, que tu obra perfecta, Señor, en nosotros, Señor, hoy descienda, Espíritu de Dios, Señor. Ven a orar, Señor, en nuestros corazones. Y hoy tú le vas a pedir esto que declara esta adoración. Espíritu Santo, ven en esta tarde, Señor, y sácianos de ti, sácianos de tu palabra, sácianos de tu verdad, Señor. Gracias, Espíritu Santo, Señor, ven a orar en esta tarde. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo.
aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Señor Jesús, tú eres mi salvación. Señor Jesús, tú eres mi redentor. Tú eres Yeshua Yamashiach, Señor. Tú eres Jesús el Salvador. Señor, y hoy corremos a tus aguas, Señor. Hoy corremos a esas fuentes de agua viva, Señor. Porque queremos, Señor, ser saciados. Señor, porque queremos que mudes hoy nuestros corazones. Jesús, ven a mudar, Señor, nuestros corazones, nuestras vidas. Ven a mudar, Espíritu Santo, Señor, todo lo que somos, nuestro entendimiento, nuestro intelecto, Señor, nuestra conciencia, Señor. Hoy múdala, hoy transfórmala, Señor. Hoy permítenos, Espíritu Santo, Señor, hoy ser transformados. Hoy transforma esta ciudad de San Antonio el Tequendama. Muda San Antonio, muda los tiempos, muda, Señor, esta ciudad. Quebranta el pecado, quebranta la iniquidad. Rompe, Señor, el yugo, Señor. Hoy quita toda cadena, Señor, de opresión de esta ciudad de San Antonio, Señor. Hoy libera esta ciudad y permite que San Antonio pueda ser, Señor Padre, transformada, que pueda ser tu pueblo, que pueda ser amada, Espíritu Santo, Señor. Obra en San Antonio, obra en cada familia, Señor, de San Antonio. Señor, hoy libera esta ciudad, Señor. Hoy quiebra el estancamiento. Hoy quiebra la muerte, Señor. Hoy quita todo lo escondido, Señor, todo lo tenebroso. Hoy apártalo de esta ciudad, Señor, y trae esa liberación, Señor Jesús. Trae esa liberación en esta tarde. Yeshua, tú eres Jesús, el Salvador, Señor. Señor, sacaremos aguas, Señor, de las fuentes de la salvación. Tú te referías a ti mismo, Jesús,